Te voy a leer todo el libro de Primera de Juan. Si tú nunca has leído un capítulo completo de la Biblia, hoy te lo voy a leer. Ya vas a poder decir, ya me leí un capítulo completo de la Biblia, y va a ser Primera de Juan. Te lo voy a leer de la versión de Message que estamos traduciendo nosotros mismos al español. Dice así: desde el primer día, este es el anciano Juan hablándole a la iglesia, probablemente en Éfeso o en Asia Menor, dice: desde el primer día estábamos allí recibiéndolo todo, lo escuchamos con nuestros propios oídos, lo vimos con nuestros propios ojos y lo verificamos con nuestras propias manos. La palabra de vida apareció justo frente a nuestros ojos, lo vimos suceder y ahora se lo estamos contando de una manera más sobria de lo que realmente de forma impresionante experimentamos así. La infinita vida de Dios mismo tomó forma ante nosotros, lo vimos, lo escuchamos y ahora se los estamos contando para que puedan experimentarlo con nosotros. Esta experiencia de comunión con el Padre y su Hijo, Jesucristo. Nuestra motivación para escribir es simplemente esta: queremos que disfruten de esto también. Su gozo duplicará nuestro gozo. Hasta ahí desarrollamos, si recuerdas, la semana pasada, y empezamos en el versículo 5 en adelante, y vamos a ir 5 versículos que van a desarrollar nuestra enseñanza el día de hoy. Dice: este es en esencia el mensaje que escuchamos de parte de Cristo y ahora se lo estamos transmitiendo a ustedes. Dios es luz, luz pura. No hay ni un solo rastro de oscuridad en Él. Si decimos que experimentamos una vida compartida con Él y continuamos por ahí dando tumbos en la oscuridad, obviamente mentimos deliberadamente, no vivimos lo que proclamamos. Pero si caminamos en la luz, siendo Dios mismo la luz, también experimentamos una vida compartida unos con otros, mientras la sangre santificada de Jesús, Hijo de Dios, purga todos nuestros pecados. Si decimos que somos libres de pecado, solo nos engañamos a nosotros mismos. Una declaración como esta es una errada tontería. Por otra parte, si reconocemos nuestros pecados, es decir, somos realmente honestos sobre ellos, Él no nos defraudará. Dile al que tienes al lado: Él no te va a defraudar. Él será fiel a sí mismo. Él perdonará nuestros pecados y nos purgará de toda obra de maldad. Si proclamamos nunca haber pecado, contradecimos frontalmente a Dios y hacemos de Él un mentiroso. Una declaración como esta solo pone en evidencia nuestra ignorancia de Dios. Acompáñame a orar. Padre, gracias te damos, Señor, y en esta mañana te pedimos que esta palabra que vamos a enseñar hoy sea más que una palabra de hombre. Yo puedo hacer todo mi esfuerzo, Señor, y puedo hacer todo lo que está a mi alcance por ser elocuente, por tratar de dar un mensaje entretenido, por ser chistoso, por ser claro, aún por transmitir lo que yo en mi inteligencia humana ilimitada he podido comprender acerca de tu palabra y de tu verdad. Pero si tú no impartes, Espíritu Santo, si tú no llevas esa verdad a los corazones de cada persona que está hoy aquí, en realidad no hay nada que yo pueda hacer para que haya transformación, cambio y vida. Te pido que me uses en tu nombre, Jesús. Amén. Hemos venido desarrollando una serie titulada Soy amigo de Dios. Es una serie que se basa y se fundamenta en la vida del apóstol Juan, pero no solamente en su vida, sino también en las cartas que él le escribió a las iglesias en Asia Menor. Si me permites hacerte un recuento rápidamente, hace una semana empezamos con la introducción a esta serie y tocamos unos temas fundamentales que no quisiera pasar por alto o dar por entendido que tú ya lo sabes o que como ya los hablamos los tienes supremamente claros. Soy un convencido de que la repetición en nuestras vidas genera transformación y que repetir conceptos y repetir la palabra y repetir las verdades es lo que hace que se graben en nuestros corazones y por ende nuestra vida cambie. Por eso permíteme guiarte por un momento durante la primera parte de esta enseñanza sobre una recapitulación en la que afirmemos y reafirmemos los principios que tocamos hace 8 días. Por ejemplo, hace 8 días hablamos de Juan. ¿Quién es Juan? ¿Te acuerdas? Juan el apóstol, Juan uno de los discípulos de Jesús, el mismo que escribió el Evangelio de Juan, el mismo que escribió el libro del Apocalipsis y el mismo que escribió primera, segunda y tercera de Juan, cartas que vamos a desarrollar durante nuestra serie. Especialmente esta serie te he dicho que aunque toca la vida de Juan como un todo, se va a enfocar desde el punto de vista bíblico solamente en la primera carta de Juan y vamos a tomar algo de la segunda y la tercera carta de Juan y lo vamos a hacer, por si no sabías, o lo vamos a tratar de hacer verso a verso. Voy a tratar de predicarte la Biblia verso a verso durante las próximas semanas, como lo hicimos hace 8 días y lo vamos a hacer en el día de hoy. Y vimos que Juan tuvo unas características impresionantes. Por ejemplo, Juan fue el único discípulo en estar a los pies de la cruz, ¿recuerdas?
De todos los discípulos, todos se esparcieron, se dispersaron. Cuando Jesús fue arrestado, salieron corriendo. El único que permaneció con Jesús y estuvo a los pies de la cruz de Cristo fue él. Juan también fue encargado por Jesús para cuidar a su madre, María. Sabemos que Juan fue quien permaneció hasta el final de los días de María, como quien estuvo a cargo de la madre de Jesús. Eso habla de la confianza que Jesús le tenía a Juan. Juan también era, si te acuerdas, quien escribía sobre sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Tú vas a encontrar en las cartas y en los escritos de Juan que él se refiere a él mismo no como Juan, sino se refiere como el discípulo al que Jesús amaba. Juan estaba convencido del amor que Jesús tenía por él. Muchos teólogos coinciden y afirman que Juan era el mejor amigo de Jesús, era el mejor amigo de Dios. Juan escribió estas cartas desde la iglesia de Éfeso. Gloria a Dios que nos vamos de aquí. Gloria a Dios. Tenía que decirlo, gracias Jesús. Sí, esa calle me tiene loco desde el día que nos pasamos a este lugar. Es que una cosa es usted venir y ver un asunto de estos a las 10 de la mañana, cualquier día. Pero este asunto me tiene hasta aquí. A ustedes no, yo me imagino que allá atrás los buses, esto es, bueno, esta es iglesia 4D, podemos poner una vaina así como que aquí esto es el humo y muévele la silla al de atrás cuando yo esté regañando o alguna vaina así, esta vaina se pone buena. Diga, enfóquese, pastor, enfóquese. Diga, eso va a quedar en YouTube, pastor, ahórrele la editada al negro. No, ahora tengo quien me ayude, gloria a Dios. ¿En qué estaba? En Juan. Se nota que ponen atención. Bueno, gracias. ¿En qué estábamos? Pues en Juan, ok. Juan era el discípulo amado, el mejor amigo de Jesús. Uno de los tres de la rosca. ¿Te acuerdas que Jesús tiene rosca? Ok, la rosca es de Dios. La rosca es de Dios. Y Jesús tuvo su rosca y subió con ellos al monte de la transfiguración. Ahorita hablaré un poquito acerca de eso. Muchos dicen Juan era el discípulo amado, el discípulo del amor. Un hombre tremendo. Y Juan escribe desde Éfeso, porque sabemos que Juan vivió en Éfeso desde el año más o menos 70 hasta el año 100 después de Cristo, cuando ya los grandes apóstoles, como el apóstol Pablo y los demás apóstoles, ya habían muerto. Era el último de los apóstoles cuando escribió estas cartas. ¿Te acuerdas que cuando hablamos en la serie 0 kilómetros y hablamos del apóstol Pablo, yo te enseñé que el apóstol Pablo fue decapitado más o menos en el año 67 o 68 después de Cristo, bajo el poderío, el orden o el mando del emperador Nerón, que fue uno de los mayores persecutores o perseguidores de la iglesia cristiana, que le hizo mucho daño a la iglesia cristiana y también al judaísmo. Por eso en el año 70 fue la destrucción del templo de Jerusalén y fue la dispersión de los judíos, lo que se conoce como la diáspora. Pero de eso no te voy a hablar, sino simplemente esto es empezar a reconstruir sobre lo que yo ya te he venido enseñando en las últimas semanas desde la serie anterior, porque una serie conecta con otra. Y debemos entender algo bien importante, y esto sí quiero que lo tengamos muy claro. Esta generación de cristianos a la que le estaba escribiendo Juan es la generación de cristianos de la historia, la primera generación de cristianos de la historia más parecida a ti y a mí. No hay otra más parecida a ti y a mí que la audiencia a la que le estaba escribiendo estas cartas el apóstol Juan. ¿Por qué era la generación más parecida? ¿Por qué no había una generación más parecida a nosotros que esa? Porque las generaciones anteriores, por ejemplo, la generación de Éfeso, a la que le escribió el apóstol Pablo sus cartas, o las iglesias a las que les dirigió sus cartas el apóstol Pedro, y aún muchas de las iglesias que leyeron las cartas de la iglesia primitiva, y que participaron en la construcción y la edificación de la iglesia primitiva, tuvieron una característica única, que solamente ellos pudieron tener. No sabemos cuántos fueron, podemos intuir más o menos cuántos fueron, pero esa característica es que ellos todos conocieron de alguna manera a Jesús, bien sea porque caminaron con el Jesús encarnado durante sus 3 años y medio de ministerio, o aún antes, porque Jesús pisó 33 años esta tierra. Quiere decir que muchos pudieron haber conocido a Jesús aún antes de que Jesús iniciara su ministerio. Imagínate esto, hay gente que en el día de Pentecostés, cuando cayó el Espíritu Santo y Pedro predicó y dice que se convirtieron 3,000, ¿recuerdas eso en el libro de los Hechos? Es posible que muchos de esos 3,000 hubieran conocido al Jesús antes y que hubieran dicho, si era. Yo pienso en eso no tiene nada que ver con la enseñanza de hoy, pero me parece tremendo. Que la gente dijera, sí era,
Y caminamos con él y pudimos haberlo seguido y dijimos, no, más bien yo me quedo aquí pescando, y otros pescadores sí se fueron y lo siguieron. ¿Te ha pasado en la vida que a veces dejas pasar oportunidades y después dices, ¿por qué la dejé pasar? ¿O solo me ha pasado a mí? Yo creo que hubo gente que le pasó esto. Pero estos primeros cristianos a los que iban dirigidas las primeras cartas de Pablo, por ejemplo, Gálatas, Colosenses, Corintios, Romanos, Efesios, Filipenses, todos estos cristianos tenían una característica. La mayoría de ellos o habían conocido a Jesús o conocían a alguien que lo había conocido. Probablemente no lo habían conocido, pero en sus iglesias había alguien que había caminado con Jesús. En sus iglesias había alguien que había tocado a Jesús. En sus iglesias había alguien que había sido testigo de la resurrección de Cristo. Tú sabes que en el libro de Corintios, por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando habla de la resurrección, él dice, si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe. Pero él dice que así como él, que era un abortivo, el último de los apóstoles, muchos fueron testigos oculares de la resurrección de Cristo. Él dice que 500. Él dice, en una sola ocasión había 500 personas reunidas y Jesús resucitado se les presentó. Eso quiere decir que eran más de 500. ¿Por qué? Porque yo te he enseñado que por el machismo, que aún perdura hasta el día de hoy, pero era mucho más fuerte en ese tiempo, cuando decían que 500 personas habían sido testigos oculares de la resurrección de Jesús, era porque eran 500 hombres. Y si esa época era como ahorita, que aquí hay como 5 mujeres por cada hombre, había un mundo de gente. Por lo menos 1.500 a 2.500 personas pudieron haber sido testigos oculares entre mujeres y niños de la resurrección de Cristo en una sola ocasión, y hubo más ocasiones en las que se presentó, pero Pablo dice que hubo por lo menos una en la que 500 de ellos fueron testigos de su resurrección. Cuando Pedro predica su primer sermón después de haber recibido al Espíritu Santo el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 2, y 3.000 se convierten y después 5.000 se convierten, muchos de esos que se convirtieron habían estado allí cuando vieron a Jesús resucitar, y muchos también habían estado, por ejemplo, en el Sermón del Monte. ¿Te acuerdas del Sermón del Monte? Y en Mateo capítulo 5, cuando las bienaventuranzas, probablemente muchos habían estado allí, o probablemente muchos habían estado cuando Jesús alimentó los 4.000 y después los 5.000, porque no es la misma historia, que uno vio 4.000 y el otro 5, son dos historias distintas. O sea, hubo 9.000 personas que comieron de la mano de Jesús, la multiplicación de la abundancia de Jesús. O sea, muchos conocían a Jesús. Esa característica de la iglesia no la tenemos nosotros porque, pues no sé, ¿alguno de ustedes conoce de esa manera a Jesús? ¿Cierto que no? Pero estos cristianos a los que les estaba escribiendo su carta a Juan tenían una característica bien importante y son los más parecidos a nosotros en la historia. Y es que esta generación, más o menos ya en el año 85 después de Cristo, era una generación donde mucha gente nueva, que no había conocido a Jesús, se estaba sumando a la fe. Y esto tenía unos desafíos tremendos. Y es que aquí sí es por fe. Porque como ninguno de nosotros ha visto a Jesús, o sea, yo no te puedo decir, Cristian, yo lo vi. Es que Él resucitó, yo metí mi mano en su costado, yo metí mi mano en sus huecos, en sus manos. Sino yo te puedo decir, yo he leído este libro, brother, y llevo 20 años leyéndolo, y he leído muchos otros, y el único que me trae paz cuando estoy triste es este, el único que me trae felicidad cuando estoy triste es este, el único que me da esperanza cuando no quiero tener más esperanza es este, el único que me ha ayudado para restaurar mi matrimonio es este, el único que me ha ayudado para darle un buen consejo a mis hijos es este, no hay ningún otro. Y cuando yo oro, yo siento que el hombre está ahí conmigo. Pero más que eso yo no te puedo decir. Y eso pasaba con estos cristianos. Estos cristianos no habían tenido esa oportunidad y por eso Juan empieza su carta diciendo que yo lo vi, yo lo oí y yo lo toqué. Y como yo lo oí, yo lo toqué, yo te puedo contar cómo es el asunto para que tú también puedas caminar con Él y tener una relación con Él y ser amigo de Dios porque Dios quiere ser tu amigo. Y ahí empiezan las cartas de Juan. Y vimos 3 énfasis, no sé si te acuerdas que vimos 3 énfasis teológicos de las cartas de Juan. Ahorita te los voy a repasar. Pero hay algo tremendo y es que yo te contaba que Juan tenía una característica que no tenía ninguno de los otros apóstoles y es que Juan era un tipo de absolutos, de blancos y negros. Esa gente, Karen, así que es como medio, yo no la paso. Parece que Juan tampoco. O sea, parece que Juan era de esos manes que, yo no sé si a ti te ha pasado, que alguien que no ves hace mucho tiempo te escribe o te llama, pero que no ves hace 10 años. Y de repente llega y, hey Felipe, ¿cómo estás? Mira, te habla fulano, ¿te acuerdas de mí?
Hace rato no hablábamos, ¿cómo va la vida? Y uno dice, viejo, córtala, men, ¿qué quieres? Yo soy así, ¿qué quieres? Deja la lora, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a pedir? O sea, que un man aparezca de la noche a la mañana a escribirme, ¿qué quiere? ¿Qué me va a pedir? A veces no es así, ¿no? Y se lleva uno una sorpresa, no, solo quería saludarte. Claro que yo quedo con la duda de si como soy tan duro, dicen, no, solo te quería saludar y bendecirte y desearte un buen día. Pero Juan era al grano. Juan era de esas personas que van al grano. ¿A quién le gustan las personas así, que son directas y que van al grano? Que no son ni media tinta, ni agua tibia, sino que Juan era así. ¿Por qué lo sé? Porque de las 5.437 palabras griegas que componen el Nuevo Testamento, o sea, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Tú sabes que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Por eso yo a veces te digo, oye, mira, por ejemplo, en Romanos 12:2, donde dice, no os conforméis a este mundo, esa palabra conforméis viene del griego susjaimatizo, que quiere decir no tomar la forma de. Esa palabra griega, susjaimatizo, es una de las 5.347 palabras que usaron, el vocabulario al que tenían acceso los apóstoles para escribir las cartas. Es como nuestro abecedario, nosotros tenemos esas letras, no tengo ni idea cuántas son, esas letras. ¿Cuántas? 29, 24, 25, ¿quién da más? 29, gracias. Entonces tú y yo tenemos 29 letras yo tengo 29 letras para darte este sermón en una hora. Ellos tenían 5.437 palabras en griego, que fueron a las que les echaron mano para escribir el Nuevo Testamento. ¿Y sabes cuántas usó Juan en sus cartas? 303. O sea, de manera directo, viejo, yo no tengo tiempo que perder, yo aquí no vengo a adornártela, como esa, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo te ha ido? Y el día está hermoso y radiante y bello, ¿qué me vas a pedir? Y Juan estaba viejo, Juan estaba en las últimas, Juan iba a morir, yo creo que Juan decía, yo no tengo tiempo para perder. Pablo, yo creo que Pablo usó 7.000 de las 5.000. O sea, tú lees las cartas de Pablo y Pablo es enredado para arriba, para abajo, tanto así que Pedro, cuando le escribe a la audiencia, cuando él también le escribe a las iglesias de Asia Menor, él les dice, como las cartas de Pablo, que yo las leo y no las entiendo, dice Pedro, de pronto ustedes tampoco, pero léanlas, dice el man, léanlas, que eso hay algo bueno ahí. Pero Juan sí fue al grano, 303 de 5.437, eso fue lo que utilizó, este man iba al grano. Adicional a eso, no solamente él iba al grano, sino que nos dejó unos énfasis muy claros. Cuando leemos su carta y vemos su vida es muy claro, no hay mucho para dónde tomar. Y el primer énfasis es que Juan es el apóstol del amor, pero Juan también es el apóstol de la verdad. Entonces has visto eso que como que te tengo que mandar un viajado, pero como te voy a mandar un viajado tengo que adornártelo y primero decirte, no, tú estás hermosa y tú eres lindísima y lo hiciste súper bien y mejor dicho yo nunca te había visto hacerlo tan chévere, pero, y cuando meten el pero ya sabe uno que le van a volar la cabeza. A mí esa vaina no me gusta, a mí dígame de una qué fue lo que no le gustó. Y Juan era así. Juan se iba directo al grano, ahorita lo vamos a ver y te vas a dar cuenta por qué te lo estoy diciendo. Pero Juan fue el apóstol del amor y fue el apóstol de la verdad. De los 103 a 105 versos que tiene Primera de Juan solamente, 1 de cada 3 habla del amor. O sea, el 33% habla del amor, bastante. Una tercera parte de todo su escrito habla del amor. Vimos que 85 veces él usa la palabra amor en sus cartas y solamente 40 veces usa la palabra verdad. ¿Cuál es el balance entonces? ¿Por qué no es 80-80? Porque entendimos que por cada dosis de verdad necesitas una doble dosis de amor. Y eso es chévere que lo aprendamos en nuestra vida. Porque algunos, como yo, tenemos 3 de verdad, 1 gramo de amor. Entonces me ha tocado venir aprendiendo. Porque la iglesia se llena y de repente se desocupa. Y yo, ¿qué pasó? ¿Por qué se fue todo? No, pastor, con ese viajado que usted mandó, yo iba, Dios mío, necesito la sabiduría de Juan. Entonces me pongo a estudiar Juan porque estudié mucho Pablo y te la adorno mucho y te doy mucho palo, entonces ahorita estoy tratando como de balancear, porque ese es el balance de Juan. El balance de Juan es amor o verdad en amor, verdad en amor, verdad en amor. Pero fue implacable con la verdad. Tanto así que hoy vamos a hablar un poquito de eso. El segundo énfasis fue ¿cuál? Ambición y humildad. Y hablamos de que hay gente en este mundo que es muy ambiciosa, pero que si no tiene humildad lo que hace es pasar por encima de los demás. Pero hay gente en este mundo que no tiene ambición. Uy, a mí me desespera la gente que no tiene ambición. No, en serio, que como que hay que prenderles un volador y amarrárselos a la espalda a ver si... Pero uno tiene que tener ambición en la vida, vista la ambición como el deseo de superarse, la capacidad de tener más. Hay personas que 35 años, no, ahí, ya estoy muy viejo, y es que yo no conquisté nada en la vida,
Hermano, párese, sacúdase, me dan ganas de meterle una cachetada y póngase a trabajar. Eso es amor, esa es la verdad en amor. Sí, porque es por ti, o sea, te amo, pero me dan ganas de reventarte la cabeza porque levántate, viejo, ponte a hacer algo. Y la humildad es la capacidad de, con esa ambición, no pasar por encima de los demás, sino entender que nosotros estamos llamados a levantar a los otros. El otro énfasis, porque esto es solo recapitulación y ya se me va a acabar el tiempo, es sufrimiento y gloria, sufrimiento y gloria. Yo te decía que como Juan no hay ningún otro que haya tenido este balance. ¿Por qué? Porque el que más sufrió fue Juan. Tú sabes lo que es estar a los pies de la cruz. Oye, si tú chillas y cacareas viendo la pasión de Cristo, que el mismo Mel Gibson, cuando le dijeron que por qué era tan gráfico y que por qué tenía tanta violencia física la película, dijo, eso no es ni la sombra de lo que Jesús realmente tuvo que pasar y vivir. Por cierto, viene la segunda parte que se llama La resurrección de Jesús y ya está confirmado Jim Caviezel, y pues eso tiene que ser una cosa espectacular. Pero tú tienes que entender que sin pagar un precio no hay recompensa. Que el mismo hombre que vio a Jesús transfigurarse en el monte de la transfiguración y el mismo hombre que tuvo las visiones apocalípticas en la isla de Patmos y fue al cielo y tuvo la gloria como nadie más ha visto la gloria de Dios, fue el hombre que estuvo a los pies de la cruz. Él pagó un precio. Y vivimos en la generación que quiere todo fácil y todo ya sin pagar precio. Los chinos no se han graduado de la universidad, ya quieren ser directores de compañía y gerentes de empresa. El man se acaba de casar y ya quiere tener un matrimonio perfecto. Los primeros 9 años de mi matrimonio yo creo que fueron los peores de nuestra vida. Los peores. Hoy llevamos 18 años juntos. Y hoy estamos en la gloria, pero hemos pagado un precio. Cata está en la gloria, imagínate tener esta belleza. Toca hacerlo reír porque si no, qué audiencia tan dura. Entonces voy a empezar a predicar porque me gasté todo mi tiempo en la introducción, pero es que es importante. Y así lo hice en 0 kilómetros. Al comienzo fui repetitivo, después nos fuimos y avanzamos un poco más porque necesitamos entender. Ahora, hay algo interesante y es que el apóstol Juan, cuando llega a la conclusión y él mismo nos dice que todo lo que está escribiendo nos lo está escribiendo para que nosotros también podamos tener una relación con Dios. O sea, Juan está diciendo, mira, el propósito de estas cartas es que así como yo lo vi, así como yo lo toqué y así como yo lo escuché, tú también puedas verlo, oírlo y sentirlo. Es decir, tú también puedas ser su amigo. Yo soy el mejor amigo de Dios, yo también quiero que tú seas amigo de Dios. No sé si te ha pasado que tienes un buen amigo y tienes otro buen amigo, pero esos dos amigos no son amigos entre sí y tú quieres que se conozcan y que sean amigos. Yo tengo ese corazón normalmente, yo tengo muy pocos amigos, pero cuando conozco uno muy bueno y tengo otro muy bueno, yo digo, estos manes yo quiero, y entonces yo empiezo a planear como una cita, o los invito a mi casa, o planeo un asado para que se conozcan. Y si no se caen bien, como que uno se decepciona, uno dice, no, friégueme, pero este es re amigo mío, y se detestan cuando se ven. Y yo creo que Juan decía, yo tengo mi mejor amigo, y yo soy amigo de ustedes, gloria a Dios, nos vamos de acá. Y quiero que ustedes se conozcan, quiero que ustedes sean amigos. Y cuando Juan dice, Simón, yo quiero que tú conozcas a Jesús, yo quiero que tú conozcas a Dios y que seas amigo de Dios, lo primero que él hace es, pues déjame decirte quién es Dios, ¿cierto? Porque si a mí me van a invitar, oye, yo quiero que conozcas a alguien. Liliana, yo quiero que tú conozcas a alguien. Tú me vas a decir, ¿a quién? ¿Y quién es? Porque así como a ciegas no aguanta. Y entonces Juan nos va a decir quién es Dios. Juan va a ser muy claro y nos va a presentar a Dios. Esta es la primera vez que Juan dice de manera categórica, Dios es algo. ¿Y tú qué te imaginas que nos va a decir Juan? Si Juan dice, es el discípulo del amor, si Juan dice más veces amor que cualquier otro en el Nuevo Testamento, si sus cartas 1 de cada 3 versos tiene amor, pues Dios es amor, porque todos sabemos que Dios es amor. Dios es amor, Dios es amor, Dios nos fascina, Dios es amor, y vamos por ahí como cupidos volando por el aire porque Dios es amor. Y de repente Juan dice, la primera vez que te voy a presentar a Dios, te voy a decir quién es Dios. Te voy a presentar a Dios, te voy a mostrar quién es Dios. Y dice lo siguiente, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. O sea, Juan está diciendo, mira, yo te voy a presentar a Dios, te lo presento.
Mira, Cristian, te presento. Jorgito, que se está durmiendo. Angie, Dalis. ¿No te está dando la luz? Ah, no, sí. Yayo, te presento. Como que incomoda un poquito, ¿no? O sea, hay algo acerca de la luz que cuando escuchamos ese concepto no nos genera lo mismo que cuando nos dicen Dios es amor. Quiero invitarte a una iglesia porque allá todo el mundo es súper amoroso. Hey, chévere, yo quiero ir. Es que allá todo el mundo es luz. ¿Qué? ¿Luz? No, luz no. Me siento expuesto. Hay algo acerca de la luz que como que no nos gusta. Hay algo acerca de la luz como que no nos cuadra. Esta mañana le decía a la iglesia que vivimos en un mundo que quiere amor sin luz. El mundo no tiene problema con el amor. El mundo tiene problema con la luz. Hay algo acerca de la luz. Hay algo que pasa cuando nos hablan de luz, cuando el concepto de luz viene a nuestras vidas. La pregunta que yo te hago es, ¿qué viene a tu mente cuando piensas en luz? Cuando yo te digo, Dios es luz, ¿tú qué piensas? ¿Qué se te viene a la mente? A mí se me vino esto a la mente. O sea, sí, a mí. Yo digo, si tú eres luz, yo quiero estar debajo de tu luz, Señor. Yo quiero estar desnudo delante de tu presencia. Yo quiero que todo lo que hay de mí tú lo veas. Pero ¿sabes qué pasa? Que la religión ha hecho un tan mal trabajo de presentarnos a Dios que cuando nos dicen Dios es luz, no. Entonces la gente dice, no, yo no puedo ir a la iglesia. ¿Por qué no puedes ir? Porque es que yo vivo en pecado. Es que tú no sabes lo que yo he hecho. O sea, como si para venir a la iglesia tú tuvieras que ser perfecto. Como si para venir a Dios tú tuvieras que ser perfecto. Porque lo que nos han enseñado es eso. ¿Quieres venir a Dios? Tienes que cambiar. Si tú quieres venir a la iglesia, tienes que cambiar. Tú no puedes venir así vestido a la iglesia. Tú no puedes venir con esos tatuajes a la iglesia, tú no puedes venir con ese pelo a la iglesia, tú no puedes venir de esta forma a esa iglesia. Si tú sigues en ese pecado, no puedes venir a la iglesia. Porque Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Pero qué tremendo que Dios, siendo luz y conociendo todo de tu vida, te ama como te ama. Yo te voy a decir algo, no hay nadie en este universo que te ame como Dios, porque no hay nadie en este universo que te conozca como Dios. Él es la única persona que conociéndote como te conoce, te ama. Yo llevo 18 años y ya como 20 años con Cata, desde que ella se enamoró de mí aquel día. Quedó marcada desde que me vio. Y desde ese día, hemos vivido una vida muy transparente. Ella es mi mejor amiga y siempre lo ha sido. Cata sabe de mí lo que nadie más sabe de mí. Pero Cata no me conoce como Dios me conoce. En otras palabras, hay cosas de mi vida que Cata no conoce. Y Dios me ama más que ella. Dios conoce las cosas más oscuras de mi vida. Y quiero decirte que las cosas más oscuras de tu vida, Dios las conoce. Las más oscuras. No, pastor, usted no sabe lo que yo he hecho. Sí, yo no sé, pero Él sí sabe y te ama. Con amor eterno te ha amado, con un amor incondicional. Pero Juan dice, antes de exponerte al amor de Dios, quiero que sepas que Él es luz. Y quiero que tengas claro que Él es luz, que no hay ninguna tiniebla en Él. En otras palabras, que Él es luz, pero Él no te va a hacer daño. Que Él es luz, pero Él no te va a dañar, porque en Él no hay tinieblas. Él es luz. Él es luz pura, Él es luz perfecta. Él no viene a dañarte, Él no viene a exponerte para avergonzarte, Él no viene a exponerte para condenarte y para juzgarte. Él viene a exponerte para decirte, así te amo. Por eso cuando Adán y Eva se taparon, has leído que cuando después de que ellos pecaron se taparon, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Y qué hizo Dios? ¿Por qué te escondes, Adán? ¿Y qué hizo? Fue y mató un animal, cogió su piel y les cubrió su desnudez. Un símbolo de cubrir lo que no estaba bien en ellos. Es un símbolo. ¿Y qué hizo Dios para poderte rescatar y tenerte aquí sentado? Envió a su Hijo a morir para con su carne y su sangre cubrirte y tapar tu desnudez. Para poderte mirar y decir, eres perfecto. Porque cuando yo te veo a ti, dice Dios, yo no te veo a ti, yo veo a Jesús. Porque es la sangre de Cristo la que te cubre. Es la sangre de Cristo la que te limpia y es la sangre de Cristo la que te justifica. Continúa diciendo Juan
y nos expone a 3 tipos de personas. Dile al de al lado, 3 tipos de personas. Si hay 3 tipos de personas, la pregunta que yo te hago es, ¿cuál eres tú? Yo puedo ver en las cartas de Juan 3 tipos de personas. El primer grupo de personas son las personas que abusan de la gracia de Dios. Es decir, que conociendo a Dios, sabiendo quién es Dios, conociendo sobre el amor incondicional de Dios, conociendo sobre la luz de Dios, aún así siguen viviendo sistemáticamente en tinieblas. Mira lo que dice Juan. Dice así, si decimos, diga si decimos, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Oye, primera de Juan, capítulo 1, versículo 6, ya nos está diciendo mentirosos. ¿Será que el man es directo o no? Ey, espérate un capítulo por lo menos para adornarme el asunto. No. Juan va al grano. Yo lo vi, yo lo toqué, yo lo oí, yo quiero que tú te relaciones con Él. Dios es luz, te lo presento, Él es luz. Pero si tú dices que lo conoces, si tú dices que tienes comunión con Él, porque ¿sabes qué dice la gente? Cuando tú le dices, hey, te quiero invitar a mi iglesia, por ejemplo. Quiero que vengas a mi iglesia. ¿Para qué? Yo tengo la relación con Dios a mi manera. Yo ya tengo mi relación con Dios. Entonces la pregunta que uno le podría hacer, como dice Juan, es, ok, si tú dices que tienes comunión con Él, porque eso es lo que dice la gente, no, yo ya tengo mi relación con Dios, ¿cómo? A mi manera. Porque creemos que es Dios quien se somete a nuestra forma de ser. O sea, creemos que nosotros somos dioses y que Dios es un diosito que se acomoda a nosotros. Pero Él está diciendo, si tú dices que tienes relación con Dios, si tú dices que tú conoces a Dios, pero sigues andando en la oscuridad, eres un embustero, eres un mentiroso. Estás diciendo pura paja. Andamos en tinieblas y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué hace el primer grupo de personas? Dice conocer a Dios, pero vive una vida que no refleja lo mismo. En otras palabras, abusan de la gracia de Dios. ¿Qué hace el segundo grupo de personas? Los legalistas, los religiosos. No sé si conoces a alguien así, legalista y religioso. Dice Juan, si decimos, diga otra vez si decimos que no tenemos pecado, ¿qué decían los primeros? Que tenían comunión con Dios. Si decimos que tenemos comunión con Dios y andamos en la oscuridad, somos mentirosos. El segundo grupo, ¿qué dice? Yo no tengo pecado. O sea, este ni siquiera necesita a Dios. El primero por lo menos dice, sí, yo tengo relación con Dios. El segundo dice, Dios, sí, perfecto. Yo no necesito a Dios. Porque una pregunta, si tú no pecas, ¿para qué necesitas a Jesús? ¿Has pensado en eso? Para nada. Porque Jesús vino a cubrir tus pecados. Pero si tú no pecas, yo no necesito a Jesús. ¿Para qué? Y Juan dice, si tú dices que no tienes pecado, o sea, si tú eres de esas personas que dices que son perfectas, te engañas a ti mismo. El primero es un mentiroso y el segundo se miente a sí mismo, o sea, es doblemente mentiroso. Y la verdad no está en nosotros. Entonces yo veo 2 tipos de personas. Primero, personas que abusan de la gracia de Dios y hacen lo que se les da la gana. Segundo, personas que dicen, yo no necesito a Dios, yo soy perfecto. Yo puedo cumplir perfectamente todo lo que está aquí escrito. Yo no le hago daño a nadie, yo me porto bien, yo soy bueno. Yo no necesito a Jesús. Amigo de Dios, ¿y para qué, Juan? Yo no necesito ese amigo, yo soy perfecto. En mí no hay falla. Y el tercer grupo de personas que está entre las dos son los que andan en luz y en comunión. Y mira lo que dice acá. Pero, diga pero. Yo le he enseñado que los peros en la Biblia son importantes. Pero, si andamos en luz. Pregunta, ¿qué hacían los primeros? Decían. ¿Qué decían? Estar en comunión. ¿Qué hacían los segundos? Decían no tener pecado. O sea, los primeros y los segundos, habladorcitos. Este mundo está lleno de habladorcitos.
Las iglesias están llenas de habladorcitos. Los púlpitos están llenos de habladorcitos. El mundo afuera no necesita gente que hable. ¿Quién dijo, Jorgito? El mundo necesita gente que haga, que haga. Por eso Pablo en Romanos capítulo 10, versículos 10 al 13 dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Lo que es hermoso de alguien que anuncia la paz del evangelio no son sus palabras, son sus pies, es su caminar, es su estilo de vida, es lo que caminas. Entonces los primeros dicen tener relación con Dios, los segundos dicen ser perfectos, los terceros andan. El tercero dice, yo no tengo tiempo para andar hablando, yo más bien tengo tiempo es para andar viviendo en la luz, caminando debajo de la luz del Señor. Y eso es una distancia gigante. Porque los primeros solo saben hablar, los segundos viven la verdad, andan en luz, como Él está en luz. Y dice, fíjate esto, pero si andamos en luz como Él está en luz, ¿qué tenemos? ¿No te llama la atención ese asunto? O sea, mira toda la narrativa de Juan. Si dices que tienes comunión con Él y vives en tinieblas, eres un mentiroso. Si dices que no tienes pecado en ti, te engañas a ti mismo. Pero si andas en la luz como Él está en la luz, tienes comunión. ¿Qué es comunión? Una relación unos con otros, una unión común. Por eso yo te digo, iglesia, ser iglesia no es venir los domingos. Ser cristiano no es asistir a la iglesia el domingo. Ser cristiano es tener la capacidad de tener relaciones, es tener la capacidad de ir a tu casa y comer pizza, como comemos pizza de vez en cuando en tu casa, y que cuando me duele la garganta me hagas esas cosas que me haces para que se me quite. Eso es tener comunión. Yo tengo comunión con ustedes. Anoche estuvimos en su casa, comimos rico, sabroso, a la mesa, compartimos, nos atendieron, fue de bendición para nosotros. Eso es comunión. El viernes hay café viva, entonces se reúnen en el centro comercial, toman café unos con otros, comparten. Ahorita vamos a empezar grupos de transformación en las casas, hay comunión. Pasa de ser una relación de fachada. Yo te digo, pararse aquí y predicar una palabra es muy fácil. Eso es muy fácil. Y cuando se acabe, prendan la máquina de humo y me esfumo, como hacen muchos pastores. Que yo quería hablar con el pastor, no, ya está en la oficina levitando y le están haciendo un masajito en los pies porque pobrecito le toca predicar 4 servicios. ¿Cuál pobrecito? Si Jesús estaba ahí, maestro, la gente tiene hambre, y los que tenían hambre eran los discípulos y estaban cansados. Denles de comer. O sea, el corazón de Jesús es, yo necesito resolver las necesidades de la gente. La comunión es eso, la comunión es reunirnos, la comunión es tener amistad, la comunión es compartir unos con otros. Una iglesia que no se conoce, una iglesia que no hace relaciones, una iglesia que no tiene comunión, dice Juan, es una iglesia que no vive a la luz. Desarma el pasaje. Si andamos en luz, tenemos comunión. Si andamos en luz, tenemos comunión. Si tenemos comunión, andamos en luz. Si tenemos comunión, andamos en luz. Es que vivir en comunión es complicado. Porque resulta que cuando nos vemos solamente los domingos acá y ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Bienvenida, chévere, qué rico verte. Y esa es la relación del pastor con sus ovejas y esa es la relación. Y eso y ahí de vainas ustedes, por ahí levanta la mano y le tumba las gafas al otro y ay, perdóname hermanito, Dios te bendiga. Y esa es la relación en Cristo. Pero cuando nos reunimos, cuando tenemos vida, entonces yo te digo, ¿y cómo estás? ¿Cómo están las cosas en tu trabajo? ¿Y qué ha pasado en tu casa? ¿Y cómo está la vida de ustedes? ¿Cómo está su matrimonio? No me miró, ¿no? ¿Qué pasa? Que ahí hay luz. Porque o me mientes o me hablas la verdad. Y difícil mentir. Con esos ojos de fuego consumidor que escudriñan la verdad. Y eso pasa unos con otros. Es difícil que tú estés mal y estés cargado y alguien te diga, oye, ¿cómo estás? Y tú le digas, no, bien. No, sabes que estoy mal. Tengo un problema. Me siento mal, estoy haciendo esto, me estoy comportando de esta manera. Entonces, si yo quiero tener la vida de Cristo y si yo quiero vivir a la luz de Dios, tengo de manera mandatoria, Juan no da opción, que vivir en comunidad.
El que se aísla es porque está en algún asunto raro. Cuando yo empiezo a ver que fulanito ya no está viniendo tan seguido, que no va a las reuniones, que yo lo convoco para una reunión y se me saca el cuerpo, yo digo, ahí hay algo raro. Ahí hay algún asunto escondido. Ahí hay algo que no está bien. Cuando la gente se empieza a aislar, por eso el autor de los Hebreos decía, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, pero no porque es que congrégate, porque es bueno, no, congrégate porque cuando tú te congregas, tú entras a la luz. Este es un lugar saludable y sano. Quiero decirte que este es un lugar donde tú puedes exponerte tal y como eres y tú puedes mostrarte tal y como eres y no te vamos a dañar. En este lugar no vamos a coger ese reflector para encandilarte y para dañarte los ojos, sino lo vamos a coger para guiarte, para mostrarte el camino, para decirte hacia dónde hay que ir, para decirte yo no soy perfecto, ella no es perfecta, nosotros no somos perfectos, pero estamos tratando de caminar en la buena dirección, estamos tratando de caminar por el buen camino. Por eso la Biblia dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, yo alumbro con la luz de Dios y ya sé para dónde tengo que ir. Eso es lo que hace la luz de Dios en mi vida, me alumbra el camino. Entonces, para terminar, ¿qué nos invita a hacer Juan? Dile al de al lado, ¿qué nos invita a hacer Juan? Juan dice, es sencillo. Hay 3 tipos de personas. 3. Los que abusan de la gracia de Dios hacen lo que se les da la gana, los que son legalistas y se creen perfectos y condenan a los demás, y los que viven en la luz en comunión unos con otros. Pero Juan nos dice además cómo hacerlo, cómo dar ese paso. Si yo quiero ser de ese último grupo, ¿cómo lo tengo que hacer, Juan? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que vivir? Y termina diciendo, más adelante en el versículo 9, el que sigue, dice, si confesamos, di confesar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si tú confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Ese sí es condicional. Ese sí es condicional. No, es que Dios me perdonó hace rato. Es que yo ya soy perdonado. ¿Ya los confesaste? ¿Ya confesaste lo que tienes que confesar? ¿Ya sacaste a la luz lo que hay que sacar en la luz? Yo no sé si a ti te pasa. Hay momentos en nuestra vida donde tenemos algo oculto. Y no te sientas mal, todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido algo oculto en nuestras vidas. Esa sensación de tapujo, esa sensación de tener un taco en la garganta, esa sensación de llegar a la casa y no poder mirar a la cara a su esposa, esa sensación de no poder mirar al cielo y decirle, Dios, ten compasión de mí, pecador. Porque yo qué voy a confesar, yo qué voy a confesar esto. Pero dice que Él es fiel y justo para perdonar si tú confiesas. ¿Sabes que yo tuve un tiempo en mi vida donde era como del primer grupo? Iba a la iglesia, diezmaba, levantaba mis manos, leía la Biblia, la recitaba, porque la memoria que Dios me ha dado para aprenderme las escrituras es desde siempre. Yo te he contado que cuando yo conocí a Jesús a mis 15 años, lo primero que me enseñaron fue el Salmo 119:11, que dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y desde ahí yo le dije, Señor, yo quiero guardar tus dichos en mi corazón, no los míos. Y me empecé a aprender la palabra, y me la aprendo, y me la aprendo, y me la aprendo. Y es un regalo que Dios me ha dado. Pero en esa época me sabía la palabra. Y me montaba en un avión los martes y volvía los viernes. Lo hice durante más de 3 años por mi trabajo. Y vivía una doble vida. Era uno en la iglesia el domingo. Aleluya. Porque nos han enseñado esa, dice la Biblia, apariencia de piedad. Apariencia. Pero tenía cosas que no estaban bien. Hacía cosas que no estaban bien. Me expresaba de formas que no eran correctas. Miraba a las mujeres como no las debía mirar. Hablaba con ellas como no debía hablar. Y un día el Espíritu Santo le habló al otro Espíritu Santo
porque ella es como el Espíritu Santo, se las pilla todas. Y Rebeca dice, sí, se las pilla todas. Ese es el discernimiento de la mujer. Y ella sabía que había cosas que no estaban bien en mi vida. Y yo vivía con un taco en mi vida, yo vivía con un taco en mi garganta. Pero ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no vives bien, cuando tú andas en tinieblas y no traes a la luz, y eso se empieza como a crecer, cada vez la carga es más pesada, pero cada vez menos voy a poder sacarla, y eso está diseñado para oprimirte, para matarte, para apagarte, para espicharte, para destruirte. Pero cuando tú tienes la valentía de decir, yo no puedo más, yo tengo que sacar esto a la luz, o me muero, o no puedo seguir viviendo, esto no es vida. Y un día decidimos hacer ¿cómo se llama eso? Como a rendir cuentas ahí, ¿no? Confesionario. Entonces yo le dije, mira, yo te voy a contar lo que ha sido mi vida estos 7 años, llevamos 7 años de casados en ese tiempo más o menos. No había nacido Benjamín. Y le dije yo, esta es mi vida. Esta es mi vida, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Y le conté todo. Yo le decía, ¿qué culpa? Todas se enamoran de mí, yo no tengo la culpa. Soy una víctima. Y aunque estaba esperando el viajado, como que tú haces, ay, te quitas un peso de encima. Es una cosa tremenda, o sea, es como, esto me estaba asfixiando, me estaba matando. Y bueno, empezamos un proceso, porque Gálatas 6:9 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembre, eso va a cosechar. El tema es que a veces decimos, pues como igual voy a cosechar, ¿para qué hablo? No, porque Romanos 12:21, Pablo dice que no te dejes vencer por el mal, antes venzas el mal haciendo el bien. Y la primera forma de empezar a hacer el bien es venir a la luz, es decir, me expongo. Cata, mira, esto soy yo, esto es lo que he hecho, me siento mal, no me siento orgulloso, te he fallado, perdóname, si no quieres seguir conmigo lo entendería, pero yo no quiero seguir viviendo esta vida, yo necesito que me ayudes, Señor, ayúdame. Y se quita un peso de encima. Cuando vengo a la luz, no me siento expuesto, porque el amor de ella es mayor que el juicio, el amor de ella es mayor que las ganas de matarme y de descabezarme. Eso fue lo que pasó con Dios, que es un Dios justo, pero fue tanto su amor que decidió enviar a su hijo y dijo, pues que Él pague, porque yo no quiero que tú pagues, porque a Él lo puedo resucitar porque es perfecto y la muerte no lo va a poder contener. ¿Cuántas cosas tienes ahí en tu garganta? ¿Cuántas cosas tienes aquí en tu pecho que necesitas sacar, que necesitas decir, que necesitas hablar, que necesitas confesar? Y si tú confiesas, dice la Biblia que Él es fiel y justo para perdonar. Y déjame terminar con esto, porque empezamos leyendo que este es el mensaje que hemos oído de Él. En otras palabras, Juan no nos está hablando por su propia cuenta, sino algo que escuchó hablar a Jesús. Y yo me puse a buscar y me di cuenta que cuando Juan dice que este es el mensaje que hemos oído de Él, desde mi opinión personal, lo escuchó en Juan 3:16, cuando Juan mismo nos dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este es el versículo del amor. Es que Dios es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo. Pero el 17, que casi nadie lo lee, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que no cree no es condenado, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y fíjate lo que dice Juan. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Fíjate que no dice que el amor vino al mundo. En Juan 3:16, el versículo de la máxima manifestación de Dios y del amor de Dios,
Dice que lo que vino al mundo fue la luz. No puedes experimentar el amor de Dios si te rehusas a exponerte a su luz. Si queremos ser amigos de Dios, como esta serie está diseñada para que seamos, necesitamos aprender a caminar en luz, a caminar en la luz, andar en la luz de Dios. Y los hombres amaron más a las tinieblas porque la luz, vuelvo a leerte, 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más, di más. Más es un pero. Pero el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas, ¿dónde? En Dios. Esa es la clave, iglesia. La clave es que tus obras sean hechas en Dios. No es que yo no voy a la luz porque si voy a la luz voy a ser expuesto. No, tienes que venir a la luz porque cuando vengas a la luz te va a bañar de tal manera que vas a poder andar en la luz. Es la luz de Dios en ti la que va a producir la capacidad de caminar en la luz. Por años luché tratando de ser un buen cristiano. Por años. Y todos los sermones a los que me exponía, muy buenos, muy bonitos, teológicamente correctos, bien fundamentados, con buenas intenciones, pero lo único que producían en mí era condenación. Porque no alcanzaba el estándar, porque no alcanzaba la vara. Y salí de ahí diciendo, yo no voy a poder, esto es demasiado difícil, esto es una vara de perfección muy alta. Hasta que entendí que la vida cristiana no se trata de cumplir un manual, que la vida cristiana no se trata de este libro que tienes en tus manos. Este no es un libro ético, este no es un libro moral. Él no vino a morir a esta tierra para que nosotros nos podamos comportar bien. Él vino a esta tierra para tener una relación con nosotros. Esta es la historia de un padre que nos ama. Desde el principio, ¿no lo ves en el Génesis? Mató un animal para vestir a sus hijos, como un símbolo profético de aquel que iba a venir. Esta es la historia de un padre amoroso, que lo único que quiere es tener una relación de amistad con sus hijos. Y que cuando tú vengas como eres, que cuando tú vengas como estás, y que tú digas, Señor, yo necesito de ti. Yo no puedo seguir con esto en mi vida, esto me está cargando demasiado. Yo no puedo seguir así, ayúdame. Él te va a empezar a llevar por la luz. Y lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces ya no me tropiezo tanto. De vez en cuando me doy en el dedo chiquito del pie. ¿Usted, pastor? Sí, sí. Y a veces me doy en el codo. Y a veces me doy en la cara. Pero rápido me levanto y le digo, uy, Señor, ¿qué pasó? O sea, apagó la luz por un instante, algo pasó. Pero sigo. Vamos para adelante, Señor. Gracias porque me amas. Gracias porque me amas como soy. Gracias porque cuando me ves a la luz completamente desnudo dices, te amo. Wow, eso es tremendo. Él te ve como ni tú mismo te ves. Él te ve como ni tú mismo te ves. Quiero invitarte a estar en pie y vamos a terminar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por esta segunda parte de esta serie, Señor. Gracias por enseñarnos que tú eres luz y que no hay nada de oscuridad en ti, Señor. Yo no quiero ser de aquellos, Señor, que abusan de tu amor. Tampoco quiero ser de aquellos que creen que no te necesito. Yo quiero ser de aquellos, Señor, que reconoce, que confiesa y que tiene la capacidad de tener una relación con otros en comunidad. Yo quiero ser tu amigo, Señor. Yo no quiero vivir en temor. Yo no quiero que la luz me dé miedo. Yo quiero que la luz me produzca paz, descanso, esperanza. Yo quiero exponerme a tu luz, Señor, y que sea tu luz la que brillando en mi vida me lleve a caminar la vida que tú deseas para mí.
queremos ser más esclavos del temor. Queremos ser tus hijos, queremos ser tus amigos. Dile desde el fondo de tu corazón, donde tú estás, con tus palabras, dile: yo quiero ser tu amigo. Y yo quiero, Señor, caminar a la luz. No quiero ser un mentiroso ni engañarme a mí mismo.